Qué lindo es poder alabar al Señor y poder hacerlos con nuestros medios. Cuando Abel adoró al Señor, que le costó su vida, lo hizo con sus medios. Tenía lo mejor para darle, obviamente. Nosotros cuando podemos adorar al Señor, aunque suene más imperfecto, pero cuando podemos adorar al Señor y poder hacerlo con nuestros medios, es un regalo. Son dones que Dios nos da con nuestra voz, con nuestra guitarra, con más o menos, pero son dones que Dios nos da. Mejor o peor lo podemos hacer, pero son dones que Dios nos ha dado para glorificar a Dios. Y uno se siente bien cuando glorifica a Dios con sus medios. Vamos precisamente ahora a seguir adorando al Señor. La palabra es una continuación de la adoración. Y es maravilloso poder no solo cantar, es un privilegio no solo poder cantar, no solo poder tocar la guitarra, no solo poder cantar una misma voz, sino que el privilegio es poder sentarnos y escuchar la palabra del Señor, poder adorar al Señor por medio de su palabra. Pues estamos con la primera carta de Juan, vamos a comenzar con el capítulo 4 y el capítulo 4... versículo 1 al 6, vamos a ver hoy. Primero de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Él conoce. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Oremos. Sí, Señor, gracias Padre Santo por tu palabra. Gracias por poder permitir que podamos entrar a profundizar en ella, a que tú nos hables por medio de ella. Te quiero, Señor, pedir que sea tu Espíritu Santo, que precisamente celebramos Pentecostés, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que sea tu palabra hablando y no palabra de hombre. Guíanos, Señor, que tal como esta semana tú has estado trabajando conmigo por medio de esta palabra, así trabaje los corazones, hoy todavía en el mío y también en la de aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor. Gracias y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, es claro, o sea, me encanta esta carta, predicar esta carta, porque la verdad es que quitando algunas cosillas complicadas para un predicador, Juan lo pone fácil. Es una carta muy práctica, es una carta que más que hacer una gran exégesis, que también hay que hacerlo, obviamente, hay que hacer un comentario de lo que dice Juan, o sea, es tremendo. Pero ¿cómo he titulado esta palabra? Juan nos está señalando desde hace ya varias predicaciones que si somos de Dios, no tenemos que amar. Si somos de Dios, tenemos que permanecer en Él como Él permanece en nosotros, porque hizo un ramado en nuestro corazón. Si somos de Dios, a Él pertenecemos, no pertenecemos al mundo, por lo tanto tenemos que ser diferentes al mundo, aunque vivamos en el mundo. Y entonces hoy vivamos como hijos de Dios. Juan sigue, porque Juan está haciendo una gran distinción, porque había aquellos estos cismáticos, tenemos que acordar un poco el contexto, había estos cismáticos que eran los protonósticos, que se habían salido del cristianismo y plantaban división. Entonces Juan está hablando a la iglesia diciendo, cuidado, probad a los espíritus, vosotros sabéis, porque sois de Dios, quiénes somos de Dios. Y Juan está dando indicaciones que más que un rechazo a las personas, no es un rechazo a las personas, es un amor a Dios. Es un amor a la doctrina, porque Juan lo que le mueve es el amor de Dios. Daos cuenta que Juan era el discípulo amado de Cristo. El único que dormía sobre el pecho de Cristo, el único que estuvo a los pies de la cruz, muy cercano a Cristo. Algunos teólogos incluso han
han especulado con cosas más, pero bueno, yo no voy a entrar en eso, pero Juan era el discípulo amado. Podía ser incluso tan muy familiar con Jesús, en sentido de sangre, de familia. Pero no sabemos qué vínculo tan especial tenía, que cuando Juan le dijo y esto es importante que lo tengamos en cuenta, para que entendamos que Juan no está odiando aquí a la gente, sino está amando a Cristo, que es diferente. Cuando Juan está en la cruz, ¿qué dijo Jesús? Ahí tienes a tu madre, María, ahí tienes a tu hijo. No le estaba dando la madre al mundo, le estaba dando la madre, cuidado de su madre, a Juan. A Juan. Pero bueno, vamos a seguir profundizando en esto. Vamos a ver 4 puntos. Y así ya entendiendo esto, vamos a ver que Juan, lo que le mueve a escribir esto es el amor a Dios, el amor a Cristo y el amor a la iglesia. Lo que nos mueve a predicar a nosotros no es el odio, no es el sesgamiento, sino es el amor a Dios, el amor a Cristo, por el cual tenemos que poner también líneas rojas para que la doctrina de Cristo, la doctrina del Evangelio, sea invariable, como ha sido siempre. Por eso es importante, vamos a ver los puntos, probad a los espíritus, versículo 1. Eso suena muy pentecostal, ¿no? Muy bueno, probar los espíritus. No, es un mandato bíblico. Probad los espíritus. Y después vamos a ver cómo lo vamos a probar. No echándole agua bendita, santificada, no. Esto hay una forma más práctica de probarlo. Punto 2, que es el versículo 2 y 3. Así conoceremos y discerniremos quién es de Dios y quién no, o qué es bueno y qué es malo. Es una cosa que el Señor tenemos que pedirle cada día. Señor, danos discernimiento para saber qué es lo bueno o lo malo, qué es tu voluntad, qué no es tu voluntad, qué quieres que haga, qué no quieres que haga. ¿Y esto por qué lo hacemos? En el punto 3 vamos a hablar de ello. Pues somos de Dios. Si realmente somos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. ¿Y somos de Dios por qué? ¿Porque nosotros nos hemos querido? ¿Porque somos los más chulos del barrio? No, porque a Él le ha placido. Esto es muy importante, entender este paquete completo es importante. Porque no probamos los espíritus porque nosotros nos creamos mejores, sino probamos los espíritus, probamos lo que Dios quiere que probamos por amor a Dios. Y por amor a nuestros hermanos también, para proteger la iglesia de todo mal. Una de las características del cristiano, que ya hemos hablado, y Juan, me encanta esta carta por esto, porque me está llenando cada domingo, una característica del cristiano es el amor. Y hay quien confunde probar con odio o probar con intransigencia. No. Cuando uno sigue la indicación de Juan, es probarnos con humildad y con amor, no a nuestro propio conocimiento, sino a la luz de la palabra. Y el amor no solo requiere el amor hacia los hermanos, hacia los cristianos, incluso hacia el mundo. Este amor, que el ágape, que nos caracteriza como cristianos, es un amor también hacia Dios y su doctrina. Por eso Juan, después de haber hablado por qué que nos amemos unos a otros, de palabra, que no sea de palabra, sino que sea de palabra y de hecho, viene a comparar este acto de amor hacia la doctrina, o sea, este amor de hecho. ¿Os acordáis de una pasada que hablamos? Améis de verdad, no de hecho. Este amor también debe ser un amor de hecho hacia el evangelio, hacia la doctrina, hacia la ortodoxia del único evangelio, dejando fuera así todo protonóstico que practicaba el falso evangelio. Las cosas que me preocupan a Juan en esta carta, lo que me gusta de la Biblia completa, porque lo que lees es actual, porque la Biblia no tiene un tiempo, eso tengo que decir, se escribió en un contexto, se escribió para una primera audiencia, pero la Biblia es la palabra de Dios en esta temporada. O sea, lo que le preocupa a Juan es un problema también hoy en día. Los que rechazan o distorsionan el mensaje, tristemente, se están engañando a sí mismos. Si estas personas encuentran voz y liderazgo en la iglesia, conducirán a otros, no a la teología sólida y bíblica, sino a la que Juan denomina como enseñanza del anticristo. Por eso el problema que hoy cuántas veces, en cuántas iglesias entre comillas, o iglesias que se descuidan y llegan a su púlpito realmente enseñanzas que son, como dirá Juan, enseñanzas del anticristo.
Por eso es importante probar los espíritus y tener claro cuál es el evangelio. Porque claro, ¿cuántos evangelios hay? Podemos tener divergencias, podemos tener en puntos pequeños, pero en lo fundamental, en lo que es la doctrina del evangelio, la doctrina de los apóstoles, que es el resumen del credo apostólico, ahí no se puede ver lo que es fundamental del credo apostólico. Ese es el evangelio resumido, ese es el evangelio que el Señor nos habla. Y como dice Pablo, en Gálatas 1, versículo de 6 al 10. Fíjate lo que dice Pablo en los Gálatas. Esto para comenzar con la introducción. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó de la gracia de Cristo. Está hablando de cristianos, que esto nos puede pasar a nosotros. Para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Se refiere a los anticristos o a los judaizantes. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjate lo que dice, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema es sea rechazado. Esto no es obvio. Esto es amor a Dios, amor a la doctrina y amor a mis hermanos, para que el evangelio no perturbe la paz de la iglesia, para que el falso evangelio no perturbe la paz de la iglesia. Como hemos dicho antes, también repito ahora y vuelvo a insistir, esto es importante. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, sea rechazado. ¿Por qué? ¿Que busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo hablando claro. Porque también esto, ¿por qué lo uso? Porque esto se ata bien, esto encuadra bien con lo de Juan. El protonóstico era una persona que quería agradar al hombre, quería agradarse a sí mismo y agradar al hombre, pero no contaba con Dios. Y sí, nosotros buscamos también la bendición del hombre, que Dios, pero no nuestra bendición, sino la bendición de Dios, y que por medio de nuestra como iglesia llegue, por medio del Espíritu Santo, el evangelio verdadero a la iglesia. Por eso es tan necesario, amados hermanos, como cristianos, mantenernos en el amor. Y esto es también el amor a Dios y su doctrina. Porque haciendo esto amamos al hermano. Por eso es necesario probar los espíritus. Fijaros cómo empieza el versículo 4 de la carta primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu. O sea, no creáis a cualquiera que se haga llamarse cristiano. Además, si te metes en YouTube. Sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esto es hoy también. Si leemos este versículo, parece que Juan lo hubiera escrito ahora. Hoy en día te puedes meter en internet y ver muchos cristianos, pastor no sé qué. Yo siempre digo, no porque se llame pastor o se llame cristiano o sea muy influyente incluso, quiere decir que sea un evangelio sano, un evangelio bíblico, porque muchas veces lo que tira a la gente al mundo no es el evangelio, sino es amarillismo, sino es enfrentamientos, morbo. Y hoy en día hay muchos pastores en las redes, por ejemplo, yo hablo del tiempo de ahora, en las redes que están usando esto para crecer su ego. Por eso es importante no seguir a un hombre por su nombre, no seguir a alguien por quién es, o por cuántos likes tiene, o por cuántos seguidores tiene, o por cuán grande es su iglesia, o si mira Joel Osteen. Pero igual que Joel Osteen te puede decir otro que parezca más cercano. Pero, ¿cómo debemos entonces seguir a los hermanos o al pastor? Bueno, primeramente te digo, siga a tu pastor local. Y si es bíblico, pues gloria a Dios. ¿Cómo hacemos esto? Seguimos a la gente, seguimos como iglesia, tenemos comunión. No porque los pastores sean superhombres, sino porque el pastor también está sometido a Dios y al evangelio. Esa es la clave. ¿Y cómo saber esto? ¿Cómo escuchar a una predicación y recibirla de Dios? Probando los espíritus. ¿Y cómo se prueban los espíritus? No hemos dicho, no hay que hacer ningún ritual extraño para probar los espíritus que acabe hablando en lengua rara. No.
Se prueba a la luz de las Escrituras. Esa es la mejor forma. Me acuerdo de alguien que vosotros conocéis que siempre llevaba un filtro y dice, hay que pasarlo todo por el filtro. Por la palabra en nuestro filtro. ¿Y cómo se hace esto? A la luz de las Escrituras. Dios nos ha dejado aquí su revelación, en su revelación, todo lo que precisamos saber para nuestra salvación y santificación. Es curioso, hermanos, que del Antiguo Testamento al Nuevo, aunque en este tiempo de Juan no había el Nuevo Testamento cerrado, pero tenían el Antiguo Testamento que era la sombra de Cristo, tenían a Cristo y el testimonio de los apóstoles. Es curioso que los protonósticos trataban de inventar la rueda. Un falso maestro trata de inventar la rueda, de sacar algo nuevo que choque, que impacte para sentir seguidores. Pero que no, Dios ya nos ha dejado en las Escrituras, y el Evangelio es sencillo en interpretar, sencillo en seguir las Escrituras. Dios nos ha dejado su revelación todo lo que precisamos para nuestra salvación y santificación. Y esto no lo dice en los libros finales del Nuevo Testamento, sino ya en Deuteronomio 29, hablando de la ley, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. El Evangelio. Qué curioso que los gnósticos, que con los que Pablo está peleando, con los que Juan y Pablo, sí, Pablo también peleaba, la iglesia del primer siglo, los protonósticos, buscaban las cosas secretas y ocultas del Señor. Las cosas muy místicas, para llegar a la perfección. Hoy pasa eso también. Y eso es un show, eso no es una iglesia. La iglesia sigue lo que es la revelación que el Señor nos ha dejado. Por lo tanto, todo lo que necesitamos saber, amado hermano, está en la palabra. Ella es nuestra fuente de sabiduría para la comunión con nuestro Dios y Padre. Ya lo decía Pablo a Timoteo 3, 16, 17, su segunda carta. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Lo que necesitamos para nuestra salvación está en su palabra, que ya se nos llegó cuando se nos predicó el Evangelio. Pero lo que necesitamos para nuestra santificación y una vida de comunión con Dios está en su palabra. No quieras encontrar el nirvana o alguna cosa rara como los gnósticos, sino que medita su palabra. Está en su palabra. Y esto, hermanos, cuando nosotros probamos los espíritus, incluso esto también sirve para probarnos nosotros, para ver si estamos haciendo bien, si estamos en comunión con Dios, si estamos haciendo algo que no es voluntad de Dios. Y esto, hermano, nos lleva a una conclusión cuando probamos los espíritus, cuando vemos la Biblia. Si es de Dios, no hay contradicción. Quiero decir, los gnósticos se contradecían. Veo muchas iglesias se contradicen. Yo como ser humano me puedo contradecir, pero cuando predico no puedo contradecir lo que es la verdad, la palabra de Dios. En la Biblia no hay contradicción y nuestra fe debe hablar por nuestros hechos. Por los frutos serán conocidos. La revelación de Dios no se contradice. Es una línea que emana desde la eternidad y no cambia, dando a los hombres desde que fue creada, dada a los hombres desde que fue creada, como un hilo que se extiende por generaciones hasta mostrando el verdadero sentido de la revelación, del objeto que es Cristo. Y ahora este hilo sigue rodando, este hilo rojo, y nos dirige a su segunda venida aquí en la tierra y a la consumación de nuestra redención, la glorificación. Este hilo, hermanos, no cambia, no como piensan los dispensacionalistas, que Dios no sé qué, que el Dios no sé cuánto, que Dios cambia. Dios no ha cambiado, Dios no cambia, Dios es inmutable. Por lo tanto, la palabra no se contradice. Aquel que sigue a Cristo sigue la palabra desde muy antiguo, como empezaba Juan en el capítulo 1, en el versículo 1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los hemos contemplado y lo que han palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida. ¿Por qué? Pues la vida fue manifestada a nosotros, la hemos visto, damos testimonio y lo anunciamos, la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos ha manifestado. No está diciendo Juan, esto que ha llegado nuevo, el cristianismo no es una nueva religión como pensaban los romanos o los grecorromanos de su tiempo, que era una nueva religión, no.
El cristianismo es la continuación, la consumación de la revelación de Dios en Cristo. Por lo tanto, no es algo nuevo. El protonosticismo sí, porque salía de la línea. Por eso hay que seguir la línea de la revelación, la línea del pacto de Dios. La línea que Dios hizo el pacto con Abraham. Ese pacto no caducó. Ese pacto avanza. Y ese pacto evoluciona. Y ese pacto nos lleva a Cristo. La ley no caducó. La ley lo que ya no nos puede condenar. Pero Jesucristo dijo, yo no he venido a abolir, sino a cumplir. Cristo es el cumplimiento. Por lo tanto, esa es la línea. No podemos ser marcionistas como una secta que había de Marción, en el siglo II, que decía que el Antiguo Testamento era falso, que solo era nuevo, que el Antiguo Testamento ya no había que vivirlo. Hoy así empiezan muchos evangélicos. Pero no, nuestra fe se basa en la revelación desde Génesis 1 al último capítulo del Apocalipsis, al último amén de la Biblia. Esa es nuestra fe. Y esa es nuestra línea. Y eso es lo que nos diferenciará, hermanos, del mundo. Eso es lo que nos diferenciará del protonóstico. Porque nosotros lo sabemos y Dios se ha manifestado a nosotros. Por lo tanto, no hay sombra de dudas, no hay contradicciones. Y quien dice que la Biblia se contradice es que no entendió nada. No entendió el Evangelio y sigue viendo la revelación como hombre, como ciego, y no la ve. La última frase del versículo de Juan es muy reveladora. Seguimos en el versículo 4, fíjate la última frase. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Eso quiere decir que hay muchos falsos espíritus y maestros, de lo que parece. Gracias a Dios no estamos en peligro, porque el Señor nos guarda y guarda su iglesia. Y guarda su iglesia. Pero sí es verdad que tenemos que tener cuidado. Porque hay mucho más falsos profetas, falsos maestros, de lo que parece. Y esto no es un ejercicio de odio ni de rechazo hacia personas, sino hacia una doctrina, hacia una perversión del Evangelio. Y es un ejercicio de amor a Dios, de amor a su doctrina. Fijaos en la Biblia, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y esta palabra, muchos falsos profetas, se traduce como en griego, viene literalmente. Poloi pseudo profetai. Poloi pseudo profetai. Muchos falsos profetas. No sé si os suena la palabra pseudo. Pseudo siempre va adelante cuando alguien es falso. O sea, que literal. No es que sea una adición, una añadidura, sino que Juan lo está diciendo. Poloi significa mucho. Pseudo profetai. Muchos falsos profetas. Poloi viene de polus, que significa mucho. Grande, muchísimos, también se puede traducir. O sea, de esto podemos traducir muchísimos falsos profetas. De ahí viene la palabra poli, por ejemplo, o son la palabra politraumatismo. Politraumatismo es cuando uno tiene muchas heridas, tiene un accidente y tiene mucho golpe. Pues igual, poli pseudo profetai. Muchos falsos profetas, poloi pseudo profetai. Esta palabra quiere decir mucho, y mucho es más. Y mucho, y esta palabra da un sentido griego más importante, más profundo de lo que parece. Cuando decimos mucho, muchísimo, quiere decir que hay más de lo que imaginamos. Ya que Judas habla que muchos entre nosotros, no digo aquí entre la iglesia bíblica de los santos mormones, sino entre la iglesia universal, en la iglesia visible. Hay muchos que no son iglesia invisible. Pues así, en el caso de Juan habla de esto, del grupo cismático que quiere confundir a la gente y a nuevos creyentes. Por eso Juan exhorta a la iglesia que prueben los espíritus. Esta enseñanza sea una práctica para toda la iglesia. Y esto es una enseñanza para toda la iglesia. El probar los espíritus a la luz de las escrituras, el probar todo a la luz de las escrituras, no solo es una responsabilidad del pastor, que lo es, sino es una responsabilidad para todo creyente. El esposo para su casa. La esposa para su casa y para sus hijos. Y así también con todos nuestros hermanos. Y así pasamos al punto 2. Sabiendo esto, conoceremos y discernimiento. Y tendremos discernimiento, discerniremos. Me encanta esa palabra. Yo, Señor, siempre digo, dame discernimiento. Es importante.
Versículos 2 y 3 dice, en esto conoceréis al Espíritu de Dios. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que confiesa a Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene, y el que ahora ya está en el mundo. Ya hablábamos que el anticristo no quiere decir un superhombre con una marca 666 o con un tridente. O anticristo ha habido en todas las épocas, y hay muchos anticristos, todo aquel que niega a Cristo como Dios y enseña una enseñanza torcida del Evangelio. Es el espíritu del anticristo. Así que no es descabellado cuando la reforma, por ejemplo, los reformadores llamaban al Papa, al anticristo le llamaban Papa, o sea, al Papa le llamaban anticristo. Sí, lo era. Sabremos, pero discerniremos, hermanos, y conoceremos quién es Cristo. Esto es importante. Nosotros creo que conocemos quién es Cristo, porque Él se ha revelado a nuestra vida. Aquel que realmente confiesa que Jesucristo es el Señor y que se ha manifestado en carne, ese es el que cree en Cristo. Como dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es una confesión de fe tremenda. Que Cristo es el único Salvador y pontífice que nos lleva al Padre. Esto conocemos también. Aquel que llama pontífice a otra persona que no sea Cristo está cayendo en una enseñanza errada. El Papa no es pontífice, como él le ha llamado, como le han llamado. Un apóstol no es pontífice. Nadie humano puede ser pontífice, solo aquel que es el único puente que nos lleva a Dios Padre, que es Cristo. Y sabiendo esto, hermano, sabemos que conociendo a Cristo tenemos al Padre, teniendo al Padre tenemos al Cristo, como dice Jesucristo en Juan 16, del 13 al 15. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, qué bonito que hoy es justamente cuando se conmemora la llegada del Espíritu Santo a la iglesia en Pentecostés. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ahí vemos la comunión trinitaria, ¿no? Sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo el que tiene al Padre es mío. Por eso dije que el que toma de lo mío y os lo hará saber. Por eso dije que Él toma de lo mío, el Espíritu Santo, y os lo hará saber. Ciertamente, no es el tema ahora, pero abro un paréntesis. Trinidad no viene en la palabra, la Escritura explícitamente, pero leyendo estos versículos, ¿cómo negar la Trinidad? La relación, la explosión trinitaria en el Dios Trino en nuestra vida. Y esto es maravilloso porque teniendo el Espíritu Santo, sabemos que Dios, que es el Señor, nos lo ha revelado. Y esto nos lleva a una cosa más. Sabiendo quién es Dios, si conocemos la luz, sabemos dónde está la oscuridad. Si conocemos lo bueno, sabemos dónde está lo malo. Por lo tanto, esto nos da a conocer también quién es falso o qué es falso. Por eso es muy importante seguir el ejemplo de la iglesia de la iglesia de Berea, que incluso lo que decían los discípulos, los apóstoles, ellos mismos en la escritura lo miraban. Por eso los cristianos llevamos la Biblia a la iglesia, no para pasearla y decir, mira qué bonita es mi Biblia, sino para cuando se esté predicando, sea quien sea, o sea un pastor de 50 años, o sea un pastor joven como yo, hay que estar mirando que lo que se dice es real, es sí y amén. Y esto nos da a entender también, nos da a ver qué es lo falso. Y esto que añade o quita, ¿y qué es lo falso, mejor dicho? Voy a preguntar, ¿qué es lo falso? Falso Cristo, o sea, el anticristo, la enseñanza del anticristo o la enseñanza de un falso evangelio, es aquel que añade o quita mérito a la obra de Cristo, del evangelio, desde su encarnación a su glorificación. Aquel que tiene que hacer un nuevo sacrificio, por ejemplo, porque no lo ve suficiente el de Cristo. Aquel que se ve capaz sin Cristo de alcanzar la perfección
y ya usa técnicas de meditación y hechos. O sea, esto lo protonóstico, pero esto lo existe hoy en las iglesias. Existe un secretismo dañino. Y esto nos indica que estos falsos cristianos, pues he dado varias pistas, que estos falsos cristianos anticristo no se han esfumado, siguen entre nosotros. Están entre nosotros, en el versículo 3 lo vemos. Y fíjate lo que dice 2 de Juan, versículo 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo, que no han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Ese es el engañador y el anticristo. Pero no temas, hermano. Parece que se ha puesto el panorama un poquito oscuro. Y podemos tener miedo, uy, cuánto anticristo, uy, cuántas amenazas. No, no temas, hermano. El versículo 4 es el mensaje de esperanza y gozo, de confianza que da Juan en mitad de esto. Ahí se ve el amor de Juan por Dios, por defender la ortodoxia, pero el amor de Juan por la iglesia, que anima a los hermanos. El versículo 4 dice, hijos míos, esas palabras cariñosas, vosotros sois de Dios y los habéis vencido por medio de Cristo a estos. Porque mayor, fíjate estas palabras, son tremendas, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esto nos debe dar fuerza. Yo cuando estaba preparando esta semana la predicación es como si me metieran una descarga eléctrica, pero positiva. Esto nos tiene que dar fuerzas para afrontar cualquier circunstancia. Mayor es el que está conmigo. No, y cuidado con este versículo, porque a veces también se malinterpreta, como puede hacer cualquier cosa. No. El que está contigo te hace, como dice el Espíritu Santo, hacer lo que la voluntad de Dios quiere que hagas. Pero esto es un gozo, porque no estás solo. Y el Señor te dará con qué enfrentar las cosas. Mayor es el que está con nosotros. Si el Señor está con nosotros, ¿qué temer? Él es nuestro sol de justicia que ilumina, nos calienta y nos cobija. Cuando yo estaba pensando en el mayor es el que está con nosotros. Esta no es una frase que Juan se saca de la manga. Si sabes a lo que me recordaba esto, al Salmo 121. Lo voy a leer en breve. Cántico de ascenso gradual. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tus salidas y tu entrada desde ahora y para siempre. Pensar esto es pensar en la paz del Señor en nuestra vida. Pensar esto es pensar en gozo, en esperanza. Pensar esto es, como dijo Job, aunque Él me mate, yo en Él esperaré. Porque el Señor algún día va a demandar nuestra vida. Algún día vamos a terminar aquí, pero el Señor nos guardará hasta ese día. Y no solo eso. El Salmo 23 dice, aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué se refiere a esto? Aunque esté en el momento de mi agonía, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Su vara y su callado me sostienen. Hermano, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte nos puede quitar esa comunión, sino que en la muerte el Señor nos estará esperando para llevarnos a la morada eterna. Esto es una paz que nos da, porque nos ayuda a enfrentar ese momento tan desagradable para el ser humano, afrontarlo de una manera distinta. No es un adiós, no es un fin, es un viaje a casa del Padre. Porque Cristo es el alfa y la omega de todo, el principio y el fin, el Dios encarnado, glorificado, que intercede por nosotros y conoce realmente nuestros corazones y de qué pasta estamos hechos, hermano. Y eso es buenísimo. Por lo tanto, hermanos, no temas. Romanos 8, 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día.
somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice Pablo, no que lo crea o pienso, no, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, no temas, porque el que está con vosotros es más grande que el que está en el mundo. No temas, discierne. Esa es la palabra. No temas, discierne, solo discierne. Esta exhortación de Juan no es para que muramos de miedo, al revés, sino que con el temor santo hacia Dios busquemos discernir entre lo puro e impuro, entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo pecado. Y Juan continúa diciendo en el versículo 4, lo habéis vencido. No temáis, vosotros lo habéis vencido en Cristo. Y esto me hace pensar en Juan 16:33, cuando Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas Cristo nos habla para que nosotros tengamos paz. Y continúa Cristo diciendo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El tema de los anticristos o de los enemigos de la iglesia, del Señor, no nos tienen que dar temor de miedo, sino temor al Señor y predicar el Evangelio, para que el Evangelio de Cristo sea llevado a todo lugar y Cristo sea glorificado. Dios es mayor que Satanás y sus esbirros. Dios está contigo. Fíjate el capítulo 4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esto lo sabemos, hermano, que si estamos en esta situación de condición de hijos de Dios y tenemos a Cristo, es porque Cristo se ha manifestado a nuestra vida. Romanos 8:37, porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y este es nuestro gozo y esperanza. Cristo, Cristo, Cristo. Apocalipsis 12:1 dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Hermano, esta es la diferencia. Y esto es porque a Él le ha placido, amado hermano. Mira los protonósticos del tiempo de Juan, mira los que hoy hacen auténticas barbaridades en el nombre de Cristo. Aquí tenemos que llegar a un punto de inflexión importante. Tenemos a Dios, y esa es la clave. Nosotros no somos diferentes en naturaleza a ellos. No somos distintos. Y esto engranda, esto magnifica mucho más el amor y la gracia de Dios y debe hacer crecer más nuestro amor hacia Dios. Si somos distintos, hoy no por naturaleza, sino por condición ante Dios, es porque al Señor le ha placido esto y no ha dado su Espíritu Santo que hoy celebramos, que bajó del cielo para quedarse. Ellos son, dice el versículo 5 y 6, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo no los oye. Se refiere a los protonósticos y a los que hacen cosas raras. Nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermano, si tú conoces el espíritu de la verdad, no dejaste, ay, qué bueno soy. Esto ha sido pura gracia y misericordia de Dios. Pura gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, también nosotros estamos llamados no a vengarnos de aquel, o odiar a aquel ser humano que está errado. Eso ya le corresponde a Dios. Nuestra misión es, en el amor que Dios se manifestó, a nosotros también intentar que esta persona entienda el Evangelio, mostrarle el amor del Evangelio. En este pasaje vemos una diferencia comparativa entre aquellos que somos de Cristo y los que no. Y vuelvo a preguntar,
Viendo estos pasajes, ya que ya estamos terminando, le hemos leído todos los pasajes, vemos algo que destaca en nosotros por naturaleza, una acción, una voluntad que nos hace ser diferente en nosotros. Si somos de Cristo, a diferencia de los impíos, es porque Él ha querido, nos ha salvado por su voluntad y ahora podemos escuchar y tener comunión con Él. No que nuestra voluntad fuera mejor que la otra, que la de los otros. No, estamos igual de muertos espiritualmente. Fue la voluntad de Dios que quiso hacer esto en nuestra vida. Podemos tener comunión porque Él se ha dado a conocer. Juan nos invita, sí, a ser recto la doctrina. Pero esto no quita que no seamos humildes. ¿Cuántos hoy creen en una doctrina verdadera, pero sus corazones son enorgullecidos? ¿Cuántos hoy creen en que sí, esta es la verdad, pero no aman, no son humildes? No tratan de explicar al otro, sino solo señalar y condenar. Esto no es ser cristianos. Debemos ser humildes en amor, velar por cumplir y hacer que se cumpla en nuestra iglesia, en nuestra vida, la doctrina del Evangelio. Pero esto no quita que tengamos paciencia y amor por los hermanos más débiles o más neófitos y por aquellos que hoy no son de Dios y que andan mal, sabiendo que algún día pueden que sean nuestros hermanos. Nadie nació siendo creyente, en práctica, aunque Dios lo había cogido antes de la fundación del mundo. Pero nadie nació en el camino. Dios lo trajo al camino. Y Dios usó gente con amor para traernos al camino. Dios demanda eso de nosotros ahora. Que con ese mismo amor vayamos que seamos utilizados para que Dios traiga con amor y paciencia a aquellos que tienen que ser. En esto verá que somos de Dios, pues nosotros somos de Dios, dice Juan. Entonces, Juan 8:19 dice, entonces les decían, ¿dónde está tu padre? Jesús le respondió, ¿no me conocéis a mí, a mi padre? Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi padre. Juan 14:17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve, ni le conoce, pero vosotros, fíjate, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Por lo tanto, hermanos, si somos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios. ¿Y cómo vivimos como hijos de Dios? ¿Qué mayor ejemplo que Filipenses capítulo 2, del 1 al 11, cuando Pablo habla del mayor ejemplo? Vivir como hijos de Dios, no vivir como tu pastor, porque también tiene defectos. Vivir como hijo de Dios, no vivir como tu padre, que también tiene defectos. Tu padre terrenal o tu madre, porque también tiene defectos. Querer vivir como hijo de Dios es mirar el ejemplo de Cristo. Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto, compasión, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Wow. No buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el ejemplo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados, sabiendo esto, amados hermanos, como dice el apóstol, la perfección no se alcanza todavía hasta el final, pero se procura responsabilidad delante de Dios. Filipenses 3, 12 al 14. No, dice Pablo, no es que yo haya alcanzado, que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello
para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, hoy no vamos a actuar 100% al ejemplo de Cristo, pero Pablo lo estaba haciendo. Pablo quería procurar, dice, no lo he alcanzado, pero lo busco, lo quiero, lo anhelo. El cristiano debe anhelarlo. Y andando hacia la meta, hermano, tratando de abrazar a las máximas almas posibles, dirigiendo su mirada al Salvador a la misma meta, como alguien hizo por nosotros, sacándole del espíritu del error, como termina el versículo 4, y en esto conoceremos que el espíritu de la verdad y el espíritu del error. 1 Timoteo 4:1, pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina del demonio. Hermanos, cuídate mucho de esto. Cuidémonos de esto. Y cuida a los hermanos que están a tu alcance para que esto no ocurra. Y este mal es real. Fíjate lo que dice ya Oseas 4:12. Mi pueblo consulta sus ídolos de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido, apartándose de su Dios. Vemos madera, vemos y pensamos en los católicos, pero no solo los católicos. Entre el pueblo evangélico también hay muchos adoradores de espíritus de madera, no digo físicamente, pero sí de ídolos, que son mucho peores. El yo, el dinero, la vanagloria. Hermanos, no todos son hijos de Dios, solo aquellos que saben discernir el espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y esto por eso debemos dar gracias a Dios. Y de aquí sacamos unas conclusiones, de que debemos pedir primeramente sabiduría a Dios para que nos dé discernimiento y ser celoso en el buen sentido de la palabra, de la verdad, de la doctrina. Pero sin olvidar, amados hermanos, que si somos de Dios es porque Él se manifestó mostrándonos la gracia y la misericordia, sabiendo que sin Él nada seríamos. Incluso estaríamos ahora esperando las penas del infierno. Esto nos hace valorar, o debemos hacernos valorar, la misericordia de Dios y el amor hacia nosotros. Esto nos debe dirigir a lo mismo, a tener misericordia y amor con el perdido. Llamarle del error, pero con amor, misericordia, paciencia, mansedumbre. Que podamos manifestar, hermanos, el amor de Cristo, no solo entre nosotros, sino hacia el mundo. Este es el llamado, hermano. Caminemos a la meta, intentando montar en nuestra barca. Imaginaos que vamos en una barca. Siempre se dice que el cristiano camina contra corriente, ¿no? O va navegando contra corriente. Imagínate que vamos por un río y vamos a contracorriente, pero Dios nos da fuerza y capacidad porque el Señor es nuestra barca. Dios nos da fuerza y capacidad para ir remando contra corriente. Y vemos una muchedumbre que va en pos de la corriente. Camina una catarata. Esa catarata es el infierno. Si está en nuestra mano, porque Cristo sí nos dice, salva a este. O sea, coge a este de tu y monta en tu barca. ¿Estás dispuesto, hermano, a cumplir el llamado? A mientras caminamos, vamos navegando contra corriente con Cristo en nuestra barca. Poder subir a nuestra barca a las máximas personas que sea posible. No podemos ser una iglesia que se cierra hermética. Debemos ser una iglesia que viva la fe y la viva hacia los demás. Que viva el amor y predique la palabra de Dios como sin Dios lo hizo para que nosotros llegáramos hoy aquí. Hoy el Señor nos llama a esto, a que seamos un faro, una luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Hoy el Señor quiere que seas santo, que seas luz, columna, evaluarte la verdad. Que el Señor nos conceda, amado hermano, ser más ser más amoroso, ser más como Él quiere que seamos. Amor, misericordia, gracia con los demás. Por eso, amigo, tú que me estás escuchando, es mi deber y con amor te lo digo. Hoy es el día para arrepentirse. Hoy es el día de tu salvación. Mira a Cristo, pide perdón, sé salvo, salva tu alma.
Salva tu alma ahora que puedes. Quiero montarte en mi barca para que el Señor te lleve, para que el Señor te lleve a la vida eterna y no te deje caer en el infierno. Si estás escuchando este llamado y te sientes llamado, busca una iglesia, contacta con nosotros. Que el Señor te bendiga. Que el Señor, que el Espíritu Santo que manifestó del cielo, se manifestó del cielo y descendió en Pentecostés, fiesta que hoy celebramos, sea presente en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a discernir, Señor. Ayúdanos a crecer en tu gracia, tu misericordia, amor y santidad, Señor. No permita que nuestros corazones se enorgullezcan como los fariseos, Señor, sino haznos humildes como tus santos hombres que vivieron para tu gloria, Señor. Ayúdanos a amar y a sentirnos amados también, porque a veces se nos olvida que tú nos amas cada día con amor eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, en el día a día, en la zozobra, en la lucha, a pensar en que podemos glorificarte ese día, que fuimos llamados para esto. Te quiero pedir por aquellas personas que están escuchando hoy la predicación y todavía no han recibido tu gracia, Señor, que en este momento sea tú obrando en su corazón por medio del Espíritu Santo, que en este día de Pentecostés, Señor, ellos puedan recibir tu Espíritu para que puedan ser salvos, arrepentidos de todo pecado, salvos del infierno, llevados hacia la vida eterna, hacia la meta, hacia la gloria que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor último cántico.